Hola mis bechus, ¿cómo están? ¿Sabían que Abraham Lincoln no solo fue alguien que cambió la historia de los Estados Unidos, sino que también tuvo una vida llena de secretos, tragedias y rivalidades? Quédate conmigo porque hoy descubrirás 50 datos que probablemente no conocías de Abraham Lincoln y seguramente otras cosas más de su historia. Abraham Lincoln fue el 16º presidente de los Estados Unidos, que gobernó durante la Guerra Civil estadounidense de 1861 a 1865. Nació en 1809 en Kentucky y se dedicó inicialmente a la carrera jurídica, siendo considerado un hombre de acción en las listas electorales. Lincoln era de estatura alta, delgado, con cabello negro y ojos grises. Provenía de una familia humilde, sin distinción social. A pesar de haber tenido una vida poco destacada, su carrera política lo llevó a convertirse en presidente, logrando su mayor anhelo de abolir la esclavitud de los negros en USA. Como presidente, Lincoln tuvo que enfrentar los retos de la guerra civil, aprendiendo estrategias militares y diplomacias para ejercer su cargo como comandante en jefe. Su integridad y sentido del humor forjaron una fuerte personalidad, convirtiéndolo en una figura ejemplar a nivel ciudadano y político. Con esta breve introducción, vayamos directamente a los 50 datos curiosos de Abraham Lincoln. Así que comencemos. Infancia y juventud. Número 1. Nació el 12 de febrero de 1809 en una cabaña de troncos en Huntington, Kentucky. 2. Sus padres, Thomas y Nancy Lincoln, eran agricultores pobres. 3. Su madre murió cuando Abraham tenía 9 años, probablemente debido a la malaria, como el resto de sus familiares tiempo después. 4. Su madrastra, Sarah Bush, lo animó a leer y estudiar. 5. Lincoln recibió menos de un año de educación formal en su infancia. 6. Aprendió a leer y escribir por su cuenta con libros prestados, así que bastante autodidacta era este pequeño. 7. Uno de los primeros libros que leyó fue la Biblia. 8. También leyó la fábula de Esopo y Shakespeare. También una de sus características principales es que Lincoln era muy bueno contando historias, supuestamente heredado o aprendido de su padre. 9. En su juventud trabajó de leñador y de granjero. Número 10. Se mudó con su familia a Indiana en 1816 y luego a Illinois en 1830. Inicios de su carrera. Número 11. En 1831 se mudó a New Salem, Illinois, donde trabajó como dependiente de tienda. Número 12. Intentó lo que todos hacemos con nuestros amigos en la adolescencia a las 3 de la mañana, decir que vamos a abrir un negocio juntos. Pues la verdad es que el negocio fracasó y desembocó en una gran deuda considerable que tuvo que pagar él solo. 13. En 1832 participó de la guerra de Black Hawk, Cuervo Negro, como capitán de la milicia, aunque no vio combate. Y sobre todo porque Lincoln tenía una personalidad a la que le producía cierto rechazo a las armas o a la sangre o simplemente cazar animales. 14. Ese mismo año se postuló para la legislatura estatal de Illinois, pero perdió. 15. La vida le dio una segunda oportunidad y en 1834 fue elegido a la legislatura estatal, donde sirvió durante 4 mandatos. 16. Mientras servía en la legislatura, estudió Derecho por su cuenta. 17. Obtuvo la licencia de abogado en 1836 y comenzó a practicarla en Springfield, Illinois. 18. Era conocido por su honestidad, ganándose el apodo de El Honesto Abraham. 19. En 1842 se casó con Mary Todd, una mujer educada y de carácter fuerte. 20. Juntos tuvieron 4 hijos, pero solo uno, Robert, sobrevivió hasta la adultez. Carrera política y presidencia. 21. Fue elegido al Congreso de los Estados Unidos en 1846 como miembro del partido Whig. 22. Durante su mandato se opuso a la guerra México-Estados Unidos.
23. Después de su mandato en el Congreso, regresó a Springfield para practicar derecho. 24. Se opuso a la ley Kansas-Nebraska que permitía la expansión de la esclavitud. 25. En 1856 se unió al recién conformado Partido Republicano. 26. En 1856 participó de los debates contra Douglas mientras competía por un lugar en el Senado. 27. Aunque perdió la elección, los debates lo hicieron famoso a nivel nacional. 28. En 1860 fue elegido como el 16º presidente de los Estados Unidos. 29. Su elección provocó la sucesión de varios estados del sur. Número 30. En 1861 estalló la Guerra Civil tras el ataque de Fort Sumter. Logros durante la Guerra Civil. Número 31. Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación en 1863, liberando a los esclavos de los estados rebeldes. 32. Pronunció el famoso discurso de Gettysburg en noviembre de 1863. 33. Trabajó incansablemente para mantener la unión de los estados. 34. Estableció el Día de Acción de Gracias como feriado nacional en 1863. 35. Fue el primer presidente en utilizar ampliamente el telégrafo para comunicarse con sus generales. 36. Supervisó la construcción del primer ferrocarril transcontinental. 37. En 1864 fue reelegido presidente. 38. Promovió la aprobación de la 13ª enmienda que abolía la esclavitud. 39. Visitó regularmente hospitales para soldados heridos durante la guerra. Número 40. Tuvo una estrecha relación de trabajo con Ulysses Grant, el general en jefe de la Unión. Asesinato y legado. Número 41. El 9 de abril de 1865, la guerra civil terminó con la rendición de Robert Lee. Número 42. Lincoln planeaba implementar políticas de reconciliación con el sur. 43. El 14 de abril de 1865 fue asesinado por John Wilkes Booth en el Teatro Ford. Número 44. Fue el primer presidente de Estados Unidos en ser asesinado. Número 45. Su cuerpo fue transportado en un tren funerario que recorrió varios estados. 46. Su muerte fue un momento de duelo nacional sin precedentes. 47. Es conocido como uno de los más grandes presidentes de los Estados Unidos y sobre todo más conocido por la cultura popular. 48. El monumento de Lincoln en Washington, D.C. fue inaugurado en su honor en 1922. 49. Su rostro aparece en el billete de $5 y en la moneda de 1 centavo. 50. Su legado como defensor de la libertad y de la unión perdurará hasta el día de hoy. Para entender mucho más a Lincoln, decidí centrarme más en su sistema relacional. Así que, para explorar mucho más la persona / personaje que fue Lincoln en la historia, quiero ahondar en la relación entre Mary, su esposa, y su archienemigo tipo Goku y Vegeta, que fue Douglas en su momento. Así que vamos a centrarnos en esto en esta parte del video. La relación tóxica con Mary Todd y Lincoln. Así es, no eres el único que estuvo con una tóxica. La tormentosa relación de Abraham Lincoln y Mary Todd, un matrimonio marcado por el conflicto. La relación entre Abraham Lincoln y Mary Todd fue de todo menos ideal. Ella provenía de una familia adinerada y con una educación privilegiada. Chocaba constantemente con los humildes orígenes y la personalidad reservada de Lincoln. Su diferencia se convertían en un epicentro lleno de tensiones sobre ese matrimonio. Mary era conocida por su carácter explosivo y episodios emocionales extremos, probablemente relacionados con problemas de salud mental. Esto, sumado a sus arrebatos de celos, ya que Mary no le permitía que Lincoln esté ni por un segundo con una mujer a solas,
mas la pérdida de sus 3 hijos agravó aún más su inestabilidad emocional, dejando profundas cicatrices en la relación entre estos dos. Sin embargo, nunca se separaron. Supongo que Lincoln tenía una personalidad mucho más prudente y evitaba a toda costa cualquier conflicto innecesario, aunque se sabía entre sus conocidos y contemporáneos que Lincoln tenía una personalidad y episodios de melancolía constante. La relación entre Mary y Abraham, o Mary Bram o Abraham Mary, no sé cómo se llama el ship, no es un ejemplo de lealtad romántico, sino un recordatorio de cómo las dinámicas tóxicas pueden afectar incluso a los individuos más resilientes o poderosos. Un aspecto de su vida que quizás es mucho menos conocido, pero que le añade un aire de complejidad a la historia de este líder que fue conocido después como un gran presidente de USA. Lincoln y Douglas, una rivalidad que definió el futuro de un país. 2 hombres, 2 visiones opuestas y un país al borde del cambio. La rivalidad entre Abraham Lincoln y Stephen Douglas no solamente fue una lucha por el poder político, sino un enfrentamiento ideológico que marcó la historia. Douglas, el pequeño gigante, defendía la soberanía popular, permitiendo que los estados decidieran sobre la esclavitud, mientras que el leñador veía esta práctica como una amenaza a la moral y que debía detenerse para preservar los ideales de la libertad y la democracia. Los debates entre Lincoln y Douglas de 1858 fueron un escenario perfecto para que ambos expresaran sus ideas, aunque el pequeño, agresivo y carismático Douglas ganó el escaño en el Senado. Esto catapultó a Lincoln al escenario nacional desde su lógica y persuasión. La rivalidad alcanzó su punto más álgido en las elecciones presidenciales de 1860. Lincoln triunfó, mientras que el Partido Democrático se dividió. Sin embargo, Douglas apoyó la preservación de la Unión antes de su muerte en 1861. Conclusión. Abraham Lincoln alcanzó grandeza gracias a la autodisciplina, ideales firmes como la frase que se decía a sí mismo y a los demás de que todos somos iguales sin importar qué, y sus habilidades excepcionales. A pesar de sus orígenes humildes y escasa educación formal, por lo cual siempre fue cuestionado y metido en tela de juicio por su rol presidencial, se pasaron por las lecturas que permitían formar una mente crítica y reflexiva, inspirado por los textos como la Biblia o las leyes de la Constitución. Desarrollaron un profundo sentido de justicia y compromiso con la libertad. Su capacidad para conectar con las personas, contar historias y argumentar con claridad lo construyeron y convirtieron en un líder persuasivo y respetado. Tal era así que los soldados nunca se sentían incómodos con la presencia de Lincoln. Es como si él siempre fuera uno más del montón. Lincoln demostró que el conocimiento, los valores sólidos y la empatía pueden superar cualquier adversidad y dejar un legado perdurable. O sea, la cantidad de estrés que pasó este hombre en 4 años, que lo dejaron hecho percha literalmente, hizo básicamente aportar pequeños granos de arena que se convirtieron en una lucha social y movimientos que básicamente perduraron y que ayudan a mantener los derechos de las personas. Si bien sigue existiendo y quizás nunca se erradique por completo el racismo, la verdad es que personas como estas son las que mantienen ese respeto y esa humanidad que por tanto tiempo se ha luchado. O sea, piensen que la cantidad de personas que tuvieron que luchar, morir o simplemente ser censuradas hasta llegar a tener las cosas que tenemos es un privilegio que a veces no dimensionamos, y la verdad es que, qué sé yo, me parece que es algo que se tiene que valorar. Si te gustó este viaje por la vida de este personaje histórico, no olvides dejar tu like, suscribirte, compartir, activar la campanita, que eso me ayuda muchísimo. ¿Y qué otro personaje te gustaría que analizáramos? Déjalo en los comentarios. ¿Crees que hay algo cuestionable de Lincoln o algo más que quieras aportar? Siempre estoy dispuesto a leerlos. Así que muchas gracias, mis bechus. Nos vemos.